Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos. Pues es un privilegio hoy poder compartir con ustedes una porción de la Escritura. Sí, pero antes, pues quiero desearte un excelente Shabbat, un excelente día de reposo, en donde procures, ¿verdad? Allí en casa o donde quiera que estés, la presencia de Dios esté contigo, ¿sí? Allí en medio de tu familia, que el Señor y su presencia traiga paz, ¿sí? Traiga sabiduría, que puedas exaltar su nombre, puedas leer su palabra, buscarle de una manera especial en un día tan especial como hoy, ¿sí? Así que ese es mi anhelo para ti. eh, y quiero compartir con ustedes una parashat que se llama Ekeb, ¿sí? Y la traducción de ese término Ekeb significa a cambio de, ¿ok? Esta parashat está ubicada en Deuteronomio, ¿sí? Va del capítulo 7, verso 12, al capítulo 11, verso 32. ¿Bien? Vamos a estar leyendo esa porción o parte de esa porción, unas partes muy interesantes, ¿sí? Muy importantes para edificar nuestras vidas, ¿sí? Les recuerdo que Haftará, ¿verdad? La referencia en los profetas está en Isaías capítulo 49, verso 14, al capítulo 51, verso 3. Igualmente, en el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah lo puedes encontrar en Mateo, capítulo 16, del verso 13 al 20. Bien, para que puedas ir allí a esa parte de la Escritura y escudriñar un poco más, ¿no? Vamos a leer, vamos a ir ahorita al capítulo 9, verso del 1 al 6, ¿sí? Pero antes vamos a orar, sí. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque vamos a leer tu palabra. Te pedimos que reveles, Señor, esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y nos muestres lo que quieres hablar en este momento, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate tú, Señor, y que podamos salir de esta parashat diferentes, reflexionando en tu escritura y entendiendo cuál es la voluntad agradable y perfecta que quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar en tu presencia y buscarte un poco más. En el nombre de Yeshua, amén. Y bien, dice así. Deuteronomio 9 del 1 al 6. Dice, escucha Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar y conquistar naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esta gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse a los anaquitas? Pero tú entiende bien hoy que el Señor, tu Dios, avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco, que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con el que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. ¿Okay? Entonces fíjense, mis hermanos, cómo allí
el Señor nos dice, ¿verdad? En esta porción, que no es por nuestra justicia, ¿sí? No es por nuestra justicia lo que Él hace a nuestros enemigos, ¿no? O a esas grandes naciones que intentan levantarse en contra de nosotros, ¿verdad? Dice, Dios es quien va delante de nosotros. Es algo que podemos rescatar de esta pequeña porción que hemos leído, ¿verdad? Va delante de nosotros destruyendo a esos gigantes que atentan contra nosotros, contra nuestras vidas, ¿sí? Atentan contra lo que Dios ha establecido en su diseño, ¿no? En su diseño de creación, en su diseño pues sí, de forma de vida que quiere para sus hijos, ¿no? Entonces, entendamos que no es por nuestra justicia, eso es importante, ¿no? Ni por nuestra rectitud. La propia maldad que caracteriza a esas naciones traerá el castigo de Dios sobre ellas, ¿no? Y podríamos pensar hoy en día qué tipos de naciones pudiesen atentar en contra de nosotros, en contra de nuestro Dios, ¿no? O de lo que Él quiere para nosotros. Bueno, pues yo tomé nota de algunas cosas que hoy están presentes, ¿no? Como, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí? Ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que trae, todo lo que pretende hacer, es definitivamente pues algo que va en contra de la familia, ¿sí? Y es algo que se ha querido normalizar en estos últimos tiempos, ¿sí? Y podemos ver ese tipo de ideología como algo muy grande, ¿no? Una nación muy grande que intenta atacarnos o intenta establecer algo que Dios no aprueba, ¿no? Podríamos hablar también de una ideología política, sí, también, pues siempre esa lucha de poderes, ¿no? Izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, pues cada vez sale algo nuevo, ¿no? Pero ni hablar, son cosas que por lo general no están alineadas a lo que Dios quiere o a lo que Dios ha establecido, ¿sí? Podríamos hablar de ideologías como el feminismo, el machismo mismo, ¿verdad? Pues también son ideologías que pretenden establecerse, son sociedades que se intentan levantar, ¿sí? Que pues tampoco se alinean a lo que diseñó Dios, ¿sí? Para nosotros. Recuerden la ideología abortiva, ¿verdad? Que bueno, pues de alguna manera es bíblico y está advertido, ¿no? Atentan contra la vida de seres humanos inocentes, pues porque es una ideología, es una forma de pensar, ¿no? Ahí vemos meramente cómo el enemigo se levanta como muerte, como espíritu de muerte, en contra de vidas inocentes, ¿no? Otra ideología que encontré por allí es la ideología de la familia multiespecie, ¿sí? Y esto lo vemos cuando son este tipo de personas que piensan que un animal puede llegar a tener los mismos privilegios o mejores privilegios que otro ser humano, ¿no? O también los conocemos como los llamados perrijos o gatijos, ¿no? Fíjense cómo se intenta establecer una realidad familiar totalmente contraria a lo que Dios dice, ¿no? Totalmente contrario o distorsionado, ¿no? Entonces ahí vemos personas criando animales en forma de seres humanos, ¿no? Entonces esa es otra ideología, otro pueblo, otra nación que se pueda estar levantando y estableciéndose en contra de los valores de Dios, ¿no? Otra porción de esta parashat que quiero leer está en Deuteronomio 9 del 7 al 29. Y dice así, esa le he dado por nombre el juicio de Dios a Israel por su idolatría. Dice, recuerda esto, verso 7. Sí, verso 7 al 29 dice, recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor, tu Dios, en el desierto.
desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí. Has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaron el enojo del Señor en Horeb, que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra, en las que Él mismo escribió con su dedo todas las palabras que proclamó desde la montaña en medio del fuego el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé a seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También el Señor me dijo, he visto a este pueblo realmente, es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había mandado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más, y tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego tomé el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé y lo molí hasta hacerlo polvo. Después arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. En Taberá, en Masá y en Kibrot Atabá, ustedes provocaron también la ira del Señor. Además, cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo, suban y tomen posesión de la tierra que les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No confiaron en Él ni le obedecieron. Entonces vemos cómo en esta porción, pues Dios nos insta o nos recuerda, ¿verdad? De alguna manera que somos un pueblo bastante terco, ¿no? Y a lo mejor pensaremos, bueno, es ese pueblo de Dios que estuvo allí con Moisés. Pero si somos sinceros, hoy en día, pues también esa terquedad muchas veces nos caracteriza, ¿no? De alguna manera. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué cosas nos apartan del camino de Dios? ¿Sí? ¿Qué cosas me están apartando del camino de Dios? ¿Sí? Esas cosas que nos distraen, ¿sí? Esas cosas que nos desenfocan, ¿sí? Y de alguna manera nos aleja de su presencia, de alguna manera nos distrae para no buscar a Dios, ¿sí? Esos son los becerros que hoy podríamos estar construyendo, ¿sí? O podríamos dejar pues que se construyan y quedarnos ahí pues adorando esos becerros y en vez de adorar a Dios, ¿no? Entonces, así como Moisés tomó el becerro, lo desmenuzó, lo hizo polvo y lo arrojó lejos, ¿sí? ¿Qué cosas debemos hacer polvo y arrojarlas lejos de nuestras vidas? ¿Sí? Pues es para reflexionar un poco en eso, ¿no? Y también recordemos, ¿verdad?, que así como el pueblo, así como Dios se encendió en ira y quiso destruir a ese pueblo, ¿verdad?,
pues así por nuestra terquedad hoy en día podríamos provocar al Señor y a que encienda su ira y nos destruya. ¿Sí? Recordemos que cuando nos desenfocamos de Dios, nos alejamos de su presencia. Y al alejarnos de su presencia, o Él se aleja de nosotros, ¿verdad? Pues entonces ahí el enemigo tiene cabida. ¿Sí? El enemigo toma la atención de nosotros y nos seduce de una manera pues que podríamos terminar en un lugar donde no debiéramos, ¿no? Sobre todo pues no agradar a Dios, ¿sí? Entonces vemos también en esta porción cómo Moisés intercede por el pueblo, ¿sí? Intercede y le dice al Señor, no los mates, no los aniquiles, no les hagas daño, ¿no? Recuerda la promesa que has hecho, ¿no? Y entonces, ahí vemos también un reflejo, ¿no? de lo que es el Mesías hoy en nuestras vidas, ¿sí? Ese plan de salvación que se da gracias a su muerte, gracias a él estar, a él estar en la posición de en medio, ¿no? Entre nosotros y Dios. Vemos cómo hay que estar atentos allí a eso, ¿no? Bien, reflexionemos en eso, hermanos, qué son esas cosas que debemos desmenuzar y echar lejos de nuestras vidas, ¿sí? Cosas que nos apartan del Señor. Vamos a la siguiente porción que está en el capítulo 10, verso 1 al 5, ¿sí? Y le puse como subtítulo Pacto renovado en el arca. Bien, dice, verso 1 al 5. En aquel tiempo el Señor me dijo, labra dos tablas de piedra semejante a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, dice, las que rompiste, y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé dos tablas de piedra semejantes a las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las dos tablas. En esas tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló desde el fuego de la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. Ok, entonces fíjense, acá vemos algo especial, ¿verdad? El Señor nos perdona, el Señor renueva sus misericordias para con el pueblo y le da la oportunidad, le da la instrucción a Moisés y la oportunidad de que pues haga el arca y que suba las nuevas piedras para él poder escribir nuevamente esos mandamientos, ¿no? Vemos cómo su amor se renueva, ¿no? Vemos cómo reacciona ante la intercesión de Moisés y nos da otra oportunidad, ¿sí? Dice, simboliza, bueno, el arca, perdón, en sí, fíjense que puede simbolizar o simboliza un lugar especial donde se guardan o donde guardar los mandamientos. ¿Sí? Es un lugar santo donde están esos mandamientos protegidos de alguna manera, ¿verdad? Con la finalidad de conservar y recordar el pacto. ¿Sí? Esa es la finalidad del arca, ¿no? Recordemos que pues el arca representa un lugar santo, ¿verdad? Un lugar santísimo. En la escritura lo dice, que en ese momento solo los sacerdotes, ¿verdad? Tenían acceso a esa arca una vez al año, ¿sí? Entonces, hay algo especial allí que Dios quiere, ¿no? Que quiere mostrarnos. Y es que sus mandamientos, ¿verdad? Esos mandamientos, él anhelaba, o el plan es
que estuvieran en un lugar santo, en un lugar especial, ¿sí? Que como lo es el arca, ¿no? Si hiciéramos una analogía, ¿verdad?, de lo que es el arca del pacto para con nuestras vidas, ¿verdad?, pudiésemos decir que en nuestras vidas esas tablas de los 10 mandamientos deben estar en un lugar también especial, ¿cierto? Guardadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Son lugares especiales, los cuales pues nadie así tan fácilmente puede tener acceso también, ¿no? Entonces podríamos interpretarlo así, ¿verdad? Lugar donde también debe de estar la presencia de Dios, así como en el arca estaba la presencia de Dios, pues ahí en nuestra mente y en nuestro corazón no solo deben estar esos mandamientos guardados en ese lugar especial, sino también la presencia de Dios, ¿no? Entonces es ese pacto renovado en el arca que Dios nos permite poder vivir nuevamente. Bien. Y ya por último quiero irme o compartir con ustedes una última porción que va del capítulo 10, verso 12 al verso 22. ¿Sí? Le he dado por nombre: ¿qué demanda de nosotros el Padre Eterno? ¿Qué demanda de nosotros el Padre Eterno? El verso 12 en adelante dice así: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda a cumplir, para que te vaya bien. Ahí está, para que te vaya bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor sintió afecto por tus antepasados y los amó, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso circunciden sus corazones y ya no sean tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimentos y ropa. Asimismo deben mostrar amor por los extranjeros, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Teman al Señor su Dios y sírvanle, aférrense a Él y juren solo por su nombre. Él es el motivo de su alabanza. Él es su Dios, el que hizo en su favor las grandes y asombrosas maravillas que ustedes mismos presenciaron. 70 eran los antepasados suyos que bajaron a Egipto, pero ahora el Señor su Dios los ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Entonces, ¿qué demanda de nosotros el Padre Eterno? Pues que le amemos, que le sirvamos con todo el corazón, ¿cierto? Que le temamos a su palabra, ¿sí? Que cumplamos sus mandamientos, sus estatutos. Y saben, todo esto para que nos vaya bien, ¿sí? No es por salvación, no es por nada más para agradar al Señor y para que sus bendiciones estén sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, a ese Dios de dioses y Señor de señores, le pertenecen los cielos, la tierra, todo lo que hay en ella. Bien, entonces creo que nos conviene, ¿verdad? Creo que a todas las personas quisiéramos que nos fuese bien, ¿sí? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra familia, ¿sí? En nuestros proyectos. Pero ¿qué debemos hacer? Pues amar al Señor, estar con Él, procurarlo, respetar lo que Él dice, ¿sí? O cómo lo dice y cuáles son las consecuencias, ¿no? Recordemos que Él nos eligió de entre todos los pueblos. ¿No? Qué privilegio tan grande.
Y eso a veces pues lo damos por sentado, ¿sí? Lo damos así como que, bueno, pues es normal, yo soy el pueblo de Dios. Pero es un privilegio, nos eligió de entre todos los pueblos, ¿sí? Por eso circunciden sus corazones, dice el verso 16, y ya no sean tercos. Circuncidar el corazón puede significar, ¿verdad? Apartar, eliminar aquellas cosas que nos distraen de estar en su presencia, aquellas cosas que nos roban la atención, ¿sí? Para no darle la atención al Señor, ¿no? Aquellas cosas que nos desgastan del día a día, no sé, pues las energías, ¿sí? Y ya al final del día pues no tenemos la energía suficiente para procurar estar en la presencia de Dios, pues leyendo su palabra, meditando en su palabra, ¿sí? Entonces, pues circuncidemos nuestros corazones, ¿no? Eliminemos las cosas que nos alejan, nos desenfocan, ¿no? Luego dice, el Señor, el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Eso también demanda el Señor de nosotros, ¿sí? Que seamos imparciales cuando demos una opinión, cuando se nos pregunte algo, cuando se nos pida rendir cuentas, ¿sí? Seamos imparciales. No inclinemos la balanza para uno de los lados a conveniencia propia, ¿no? No aceptemos sobornos. Pues también, si el Señor no lo hace y ahí lo deja escrito, es porque no quiere que lo hagamos también. Nosotros como sus hijos debemos parecernos a Él. Y si Él no acepta soborno, pues nosotros tampoco debemos aceptarlos. Ni tampoco procurar dar un soborno, intentar dar un soborno, ¿no? Así como Él defiende la causa del huérfano, verso 18, y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndoles alimentos y ropa, pues también eso demanda Él de nosotros, ¿sí? Si Él es así, Él espera que nosotros también seamos así como sus hijos, ¿sí? Asimismo deben mostrar amor por los extranjeros. Recordemos que también fuimos extranjeros en Egipto, ¿sí? Temamos al Señor nuestro Dios y sirvámosle, aferrémonos a Él, ¿sí? Aférrense a Él, dice el verso 20, y juren solo por su nombre, ¿no? Muchas veces cuando a nuestra vida llega una tempestad, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿Sí? ¿A qué nos estamos aferrando? O como una hermana recientemente me recordó, ¿cuál es ese Dios en el cual crees? ¿Sí? Ante la tempestad, ante la situación difícil, ante la adversidad, ¿cuál es ese Dios en el cual creemos? ¿Sí? Meditemos en eso, ¿no? Entonces, eso es lo que demanda el Señor, el Padre Eterno para nosotros. Bien, eso es lo que demanda. Bueno, pues hasta acá dejamos el estudio. Anhelo que haya sido edificante para ti, haya sido refrescante como lo fue para mí, que esta semilla de la palabra de Dios pueda brotar en tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia, y que dé fruto abundante, ¿sí? Sigamos adelante, hermanos, sigamos dependiendo del Señor, sigamos entendiendo que es por su poder, ¿sí? Y no por nuestra no por nuestra justicia ni nuestra santidad es que venga la victoria de Él. No, es por la misma terquedad de esas naciones, las cuales serán destruidas, ¿sí? Recordemos también ese juicio de Dios que se puede encender en contra de la idolatría, en contra del pueblo de Dios, pero a causa de la idolatría, ¿sí? No seamos un pueblo terco como lo fue ese pueblo en ese momento, ¿no?
Tratemos de buscar qué cosas tenemos que sacar de nuestras vidas porque no agradan a Dios, ¿no? Recordemos también ese pacto renovado en el arca, guardado en ese lugar especial, ¿sí? Así Dios quiere que hagamos con su ley, ¿no? Que la guardemos en un lugar especial en nuestra mente, en nuestro corazón, un lugar especial donde podamos no solo tener esos mandamientos, sino allí también va a estar la presencia de Dios, ¿sí? Y no se nos olvide también recordar esas cosas que demanda el Eterno de nosotros, ¿sí? De sus hijos, de su pueblo, ¿okay? Que es amarle, buscarle, servirle con todo nuestro corazón, eh, tantas cosas que demanda de nosotros, entre ellas las que hemos leído. Así que espero sigas teniendo pues un día de bendición, un día de Shabbat de bendición, y que la presencia de Dios se glorifique en tu vida, que te llene de gozo, que te dé paz a ti y a todos los que están contigo, ¿sí? Shabbat Shalom.